Recuerdo la primera vez que vi a mi amigo, era lunes. Era un día bastante complicado porque yo era el niño nuevo de quinto de primaria en el colegio. Pasaron las primeras clases y cuando sonó el timbre a la media mañana para el primer descanso, todos los niños salieron corriendo detrás de otro que llevaba un balón, pero él no. Mientras todos corrieron hacia la cancha a jugar fútbol, él se quedó con las niñas jugando a la lleva, saltando lazo y ese tipo de cosas. Yo pues me quedé solo porque era el nuevo que no conocía a nadie. Recuerdo a mi amigo con una madurez extremadamente desarrollada para su edad, haciendo caso omiso a los ataques homofóbicos, pero más infantiles que cualquier cosa por parte de los otros niños del salón. Ya saben, las babosadas típicas que dice un bully de nivel primaria, que por qué no se pone faldita en vez de pantalón, que si le gustaría pintarse las uñas de rosado, que si va a jugar a la cocinita con las niñas a la hora del recreo y así. Cualquier otro niño inmaduro, me incluyo, reaccionaría violentamente a esas provocaciones, pero él no, él era mucho más que eso. Porque mi amigo era muy inteligente, muchísimo diría yo, de las personas más inteligentes que he conocido. Su habilidad para las matemáticas era maravillosa y envidiable, y esa fue la precisa razón por la cual nos volvimos amigos. Creería yo que fue la conexión intelectual la que nos permitió reconocer gustos compartidos y puntos de convergencia, y eso era muy bonito, porque las amistades basadas en el respeto y la admiración trascienden mucho más que esas basadas en lo superficial, lo efímero y lo conveniente. Recuerdo que mi amigo era muy sabio y altruista y valiente, siempre decía que algún día se iban a aburrir de molestar y en cierta medida tuvo la razón. A medida que crecimos fue desapareciendo progresivamente la inmadurez, al menos en la mayoría de los otros niños del salón, por lo tanto disminuyó el bullying y se mermaron los embates. Así el tema, al menos en el aspecto de la convivencia en el colegio, mejoró considerablemente, o por lo menos así lo veía yo en mi ignorancia y en mi falta de empatía. Porque el tema interno de mi amigo se salía de mi entendimiento. Él es el que estaba sufriendo esa tormenta, completamente solo. No logro imaginar lo confuso que habrá sido esa etapa del despertar del interés sentimental y sexual, cuando todos los niños empezamos a hablar de lo bonita que se veía Juanita o de lo mucho que nos gustaba Marianita, a tener que preguntarse, ¿Marianita? ¿Juanita? ¿Por qué a mí no me gustan ellas? ¿Porque a mí me gusta Andresito y Fabiancito? Sentir atracción por personas del mismo sexo sin entender el por qué, sin nadie que le explicara por qué estaba sintiendo eso. Verse obligado a mentir y disimular con tal de encajar durante tantos años debió ser algo invivible. Esa confusión, esa tormenta interna, no saber para dónde correr. Hoy, después de tantos años, trato de hacer ese ejercicio mental de empatía y me parece increíble que haya salido bien librado. Recuerdo aquella fiesta de preprom cuando le hicimos corrillo y le celebramos que estaba bailando con una niña después de que lo presionamos tanto, porque nunca lo habíamos visto bailando, y obvio, es necesario que un niño baile con una niña, porque ese es el estándar, ¿no? Porque así es que deben funcionar las cosas, porque por fin podíamos estar tranquilos pensando que no iban a haber más comentarios destructivos, porque a los que lo apreciábamos nos dolían los ataques en su contra, porque una persona buena no merece eso. Recuerdo aquel corrillo a la salida de los baños en esa fiesta cuando lo presionamos tanto y prácticamente lo obligamos a besar a aquella niña, esa celebración tan hipócrita, como que queríamos pensar que eso iba a quitar esa presión de que todo el mundo estuviera murmurando que era gay, pero creo que en el fondo sabíamos que eso no solucionaba nada. El sol no se puede tapar con un dedo, y de hecho es la única vez que lo vi besar a alguien. Yo lo sabía, en el fondo yo sabía que a él no le gustaban las mujeres, pero era obvio, él no podía abrirse conmigo en ese tema porque yo sí andaba metido en el cuento de las niñas y las noviecitas. Obvio no se sentía con la tranquilidad para contarme que le gustaban los niños, y yo debo confesarlo, en el fondo me hacía el de la vista gorda porque tampoco habría sabido cómo ayudar en ese tema tan complejo, y estoy seguro que me hubiera dolido tener que darle la espalda. Y él muy probablemente sabía que en mi cobardía también lo iba a cuestionar o a reprocharle o inclusive rechazarlo. ¿Cómo habrá sido el día a día en su casa cuando no nos veíamos en el colegio? El tema con sus papás y sus hermanos, el tema de que usted tiene que ser macho, el miedo al repudio por parte de los que en teoría deberían ser su lugar seguro, esa obligación de ocultarse por miedo a que inclusive sus seres queridos le retiraran el afecto si llegaba a cometer el error de revelar su orientación. ¿Qué pasará cuando la supuesta base de su seguridad emocional resulte ser la principal fuente de reproche? ¿Cómo habrá lidiado con el estrés? ¿Habrá sentido ganas de acabar con su vida? Ese agotamiento emocional y mental de fingir ser heterosexual, esa soledad prolongada al sentir que no encaja en ningún grupo. Sigo sin entender de dónde sacó tanta fortaleza durante todos esos años, porque hoy en día es imposible no pensar en esa gente que está enfrentando ese tipo de situaciones en este momento, pese a que en teoría el mundo ha avanzado considerablemente en temas de educación, tolerancia, comprensión
comprensión, inclusión y todo ese tipo de cosas, la segregación, el rechazo y el maltrato son el común denominador de la sociedad actual. Y ni qué decir de cuando a toda esa presión externa se suma el tema de depender económicamente, cuando existe el riesgo de quedar desamparado por su inclinación, todo se pone aún más complicado. Como si la vida no fuera lo suficientemente compleja, con tanta presión por todo lado, aparece la presión de no tener para dónde correr, porque usted no puede correr de usted mismo, porque usted no puede correr de lo que tiene adentro, porque usted no puede correr de lo que siente, de lo que le dicta su cerebro, su corazón, sus vísceras y su alma. Y si no tiene a nadie quien lo ayude, si no hay nadie que escuche su ruego intenso pero mudo, porque ese monstruo preciso ataca en la niñez y en la juventud, cuando apenas el cerebro se está formando, cuando se es más vulnerable. Espero que esa persona que se siente agobiada por esa situación y está viendo este video entienda que sí hay manos amigas dispuestas a brindar ayuda, apoyo y comprensión, que sí hay opción y horizonte claro. Y también espero que esa persona a quien busca ese necesitado y está viendo este video entienda que puede que tenga una vida en sus manos y es necesario que brinde la ayuda necesaria, porque probablemente es una situación de vida o muerte. Pero afortunadamente no hay mal que dure 100 años, ¿no? Se acabó el colegio y todo ese bullying infantil y homofóbico quedó atrás, porque afortunadamente existe la teoría de los lugares comunes, ¿no? En el colegio uno está con gente con la que está obligado a estar, pero después en otros escenarios como la universidad se empieza a estar con gente que en su mayoría comparte gustos, filosofías y puntos de vista. Por lo tanto, mi amigo encontró su círculo, pudo liberarse parcialmente de esa prisión horrible que genera la homofobia, pudo alejarse de todo lo que le hacía daño, inclusive de sus viejas amistades que poco colaboraban y aportaban en su vida. No volvimos a hablar. Y supongo que habrá sido bastante liberador para él cuando por fin empezó a conocer gente que compartía sus mismas preferencias a nivel sentimental y sexual. Estar rodeado de personas apáticas y agresivas hacia sus inclinaciones durante tanto tiempo para después pasar a un ambiente más acorde con lo que era realmente debe haber generado una felicidad muy grande. El no sentirse juzgado, sino más bien acogido y bienvenido debe haber sido maravilloso. Me gusta pensar que fue así. Qué bueno debe haber sido para él dejar de lado el miedo de ¿les caeré bien? ¿Me aceptarán como soy? Qué bueno debe haber sido para él dejar atrás ese estrés de anticipar reacciones negativas y respuestas hostiles. Por fin pudo ser él mismo. No sé cómo habrá sido ese momento en el que tuvo que confrontar a sus seres queridos y confesarles su verdadera naturaleza. Quiero pensar que fue una experiencia positiva, que lo comprendieron y le expresaron su apoyo. De no ser así, quiero pensar que es un valiente que sobrevivió a tanto desprecio y salió adelante solo. Entonces, con los nuevos horizontes y los nuevos objetivos cambian los anhelos, los intereses y las personas. Años después, en una reunión de exalumnos, por casualidad me encontré con mi amigo. Bueno, ex amigo. Simplemente nos saludamos de manera fría e indiferente, de lejos, porque ya no éramos lo que fuimos. Estoy casi seguro que en algún momento de su vida meditó y se dio cuenta que lo traicioné, que no lo apoyé, que le di la espalda, que no le entendí. ¿Y qué puedo decir además de que tenía toda la razón? Pues nada. Me cuentan amistades en común que le va muy bien, que se fue, que triunfa allá lejos, en lo suyo. Es bueno, dicen, tiene futuro, encontró el amor y vive tranquilo y feliz. Y pues qué bueno, ¿no? A fin de cuentas, las personas buenas e inteligentes merecen triunfar. Las personas buenas e inteligentes merecen encontrar quien las ame. Las personas buenas e inteligentes merecen respeto. Las personas buenas e inteligentes merecen vivir tranquilas y felices. Merecen que alguien las espere en casa, que las miren sin lastimarlas. Merecen silencio propio. Da lo mismo si el amor cuando llegó tenía un nombre u otro. Lo que importa es que llegó. O por lo menos eso me gusta pensar a mí.